Continuamos en la hora de don Álvaro. Usted tiene la oportunidad de hacerle su pregunta a don Álvaro a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales a través de la línea 809-855-221-0101. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Y desde Atillo de San Cristóbal, queremos saber en qué año fue fundado el periódico El Caribe. El Caribe fue fundado en 1942. Fue fundado el Caribe, si mal no recuerdo, ¿verdad? Antes había sido fundada La Nación, ¿verdad? Que fue un periódico de combate, de mucha lucha, que cerró el golpe de Estado, ¿verdad? Entre los males que hizo ese golpe de Estado funesto, desastroso. Bueno, pero ponga al Caribe ahí en 1948. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Nelson Mena de Cenoví. Adelante. Yo quería hacerle una pregunta a don Álvaro. En el 90 ganó Juan Bosch las elecciones, ¿verdad? Si en el 90 Juan ganó las elecciones. Esa fue la pregunta que él hizo, si Juan ganó las elecciones en el 90, don Álvaro. Que si ganó las elecciones en el 90. Sí. Mire, yo le respondería de esta manera, de una manera pesimista. Don Juan no estaba interesado en esa victoria, ni en ninguna otra victoria, porque el poder no era parte de las ideas de don Juan. Él no abrazó el poder, ni hablar de Balaguer, pero él ni siquiera usó un 10% de su capacidad y de sus ambiciones y aspiraciones en cuanto a tener el poder en las manos. Don Juan se consideraba que estaba por encima de eso, y yo creo que en parte estaba por encima. Ahora bien, debió haber sido más enfático, más expresivo, ¿verdad? Y no guardar lo que en varios casos de elecciones era una componenda consigo mismo. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Saludos. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eloy Franco, desde el Distrito Nacional. Su pregunta, Franco. Hace días que estaba por preguntarle a don Álvaro. Hay un personaje de nuestra historia muy admirado por don Álvaro, que es Gregorio Luperón. Quiero saber si dejó descendencia, don Álvaro. Gregorio Luperón es el padre de la patria. Es el hombre que lucha tras lucha en 1865 lanza la República Dominicana después de derrotar al Imperio Español y derrotar al Imperio haitiano. El general Luperón es para mí, sin lugar a duda y sin la más mínima vacilación, el padre de la patria. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Iván desde Moca. Adelante, Iván. Mi pregunta es un poco más personal. A don Álvaro, que me habla un poco de su madre, porque nunca como que he escuchado. Pasamos a la siguiente, don Álvaro. Saludos, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas, Roberto Díaz. Sí, ¿quién nos habla? Le habla Santo desde Bayona. Adelante, Santo. Roberto, yo quiero preguntarle a don Álvaro a ver si doña Dedé Mirabal fue sobreviviente de Trujillo. Y claro que sí, porque mató a las tres hermanas. Patria Minerva y María Teresa eran hermanas de doña Dedé, la madre
del ex vicepresidente Fernández. Jaime David. Fernández Mirabal, ¿verdad? Entonces, claro que sí, Trujillo no la consideró que formaba parte de un grupo de conspiración que funcionaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ahí en la provincia donde ellas se desenvolvían. Y entonces Trujillo se limitó a eliminarlas a ella y a su compañero de lucha, que no era simplemente el chofer, era su compañero de lucha. Afortunadamente no le pasó nada a doña Dedé, que en paz descanse. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Atomayor, Frederick. Adelante, Frederick. Para decirle a preguntarle a don Álvaro si se le puede dar un premio Nobel de Literatura a profesor Bosch y a Borges por Martin. No. Ya eso pasó. Yo tengo mi candidato, ¿verdad? Que he promocionado, como promocioné a otro, ¿verdad? Que ya murió, Marcio Veloz Magiolo. Y ahora tengo otro candidato muy fuerte. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Ahora, ya después de muerto, hablar de entregarle el premio Nobel de Literatura a don Juan es una idea absurda, desfasada. 809-732-0101, 809-221-0101. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ernesto de Santiago. Su pregunta, Ernesto. Don Álvaro, ¿cuál es la historia o el contenido de el hecho del caballo de Troya? De Troya es un caballo imaginario, es un caballo de la literatura, es un caballo inexistente en cuanto al material físico se refiere, pero sí un símbolo, una idea muy interesante, la del caballo de Troya, pero no va a encontrar ahí muchas realidades, muchas verdades, de manera que mírelo como una figura más de la literatura universal y siga usted adelante buscando hechos. 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro en esta tarde. Don Álvaro, en el bloque pasado hubo un oyente que llamó preguntando por Juan Chacumbele. ¿No sería esto que usted a veces menciona? Lo mataron como Chacumbele, murió como Chacumbele. Sí, esa es una expresión popular, incluida por los autores de cosas por lo regular superficiales, ¿verdad? Muerto como Chacumbele, sí. Lo mataron como Chacumbele, pero Chacumbele no existió como un personaje histórico, ni merece que se pierda tiempo buscando la manera de analizar cómo fue muerto Chacumbele de una manera chacumbelesca. No, es un disparate. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan Félix de Moca. Adelante. Que le pregunte por qué esos emperadores romanos, ellos no paraban de hacer guerra y buscar tesoro. Y ¿qué opinión le merece? Que nunca paraban, o sea, y eso incluso llevó a la muerte, o sea, ¿tú me entiendes? Yo no entendí la pregunta, Roberto, lo reconozco. Tradúcela. Preguntaba el por qué los emperadores romanos no se detenían de tanta conquista y de tantas guerras que ellos armaban. Don Álvaro. Porque un imperio es un imperio
¿Y cómo le traza a usted pautas de esa naturaleza a quien tiene el poder en las manos? Quiere seguir adelante. Así pasó en el Imperio Chino, en el Imperio Romano, en el Imperio Egipcio, y siguió hasta, vamos a llamarle, la época moderna. De manera que es inútil pretender que después que tienen el poder en las manos, que son dueños de medio mundo, no van a seguir buscando la otra parte del mundo. Con esta respuesta nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos en La Hora de Don Álvaro. Llévatelo, Francis.